Y la idea es que hoy comencemos con una serie de reuniones, creo que van a ser 2 o 3, para hablar un tema que afecta al 95% de la iglesia cristiana. Un tema que nosotros vivimos a diario, pero que muy pocos sabemos enfrentar debido a las numerosas circunstancias que vivimos cada uno de nuestras vidas. La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos, porque así como son más altos sus pensamientos, así también son sus caminos, mucho más altos. Nos gustaría que Dios pensara como nosotros, pero Dios, debido a su santidad, nunca pensará como nosotros. Pero Él sabe el bien que necesitamos, y por eso nos lleva y nos invita a su palabra, para que conozcamos cómo es que Él piensa y cómo Él quiere darnos libertad. Juan 8:31 dice, lo va a leer la Reina Valera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. En este pasaje, en estos dos versículos, vamos a ver 5 pasos que se deben recorrer para alcanzar a cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Recuerdan cómo estábamos sin Cristo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo se atraviesa en nuestro camino y trae a nuestras vidas vida. Pero estos 5 pasos que se deben recorrer, según Jesús, en este pasaje, son: el primero, creer en la obra que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesús. ¿Cuántos creen en Jesucristo como su Señor y Salvador? Ok. La segunda es convertirnos en hijos de Dios, aunque Él es el que nos convierte, pero creemos que nos convertimos en hijos de Dios por la fe, recibiendo la salvación por medio de su Hijo Jesús. La salvación para nuestras almas. La tercera, o el tercer paso, es ser parte de sus discípulos. O sea que para ser discípulo hay que ser creyente, y para ser creyente, pues el Señor debe atravesarse en nuestras vidas. Ser parte de los discípulos de Jesús, los cuales escudriñan y son enseñados en la palabra. ¿Cómo se hace un discípulo? ¿Cómo se forma un discípulo de Cristo? Por medio de la palabra, escudriñando la palabra, estudiando la palabra. Lo cuarto es conocer la verdad de las promesas que el Señor ha puesto para el propósito del hombre. Y entonces llegaremos a entender lo que dice el versículo 32. Mire el versículo 32, ¿cómo dice? Y conoceré la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Si dice que seremos libres, es porque algunos aún están ¿qué? Esclavos. Porque lo contrario a libertad es esclavitud. Lo interesante de esto es que Jesús está diciendo en el versículo
31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es interesante que Jesús se lo está diciendo a unos judíos, entre los cuales sí, tal vez estaban algunos discípulos, pero se lo está diciendo a los judíos. Y dice que a los judíos que han creído en Él. Nosotros no somos judíos, ni tenemos que ser judíos, ni mesiánicos, ni nada de eso. Algo que tenemos que entender acá es que le está diciendo a sus discípulos que conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? ¿Y acaso no eran discípulos ya? ¿Y por qué le está diciendo que van a ser libres? O sea que aunque eran discípulos, parece ser que tenían muchas cosas en las cuales todavía no tenían libertad. Nosotros, hermanos, tenemos a Jesús en nuestro corazón. Nuestras almas son salvas. Pero aún usted y yo sabemos que hay cosas en nuestro corazón y en nuestra vida en la cual todavía no nos sentimos como libres. Y la idea de esta reunión o esta conferencia que estamos empezando o este seminario es darnos cuenta por el Espíritu Santo si somos libres o no. ¿Y libres para qué? Vaya a Juan 8:33 al 36. Aquí entonces, después de que Jesús les dice estas palabras, entonces los judíos y también algunos de los discípulos que estaban allí le dicen, 33, le respondieron a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los judíos, hermanos, consideraban que por ser hijos de Abraham ya eran hijos de Dios y no se consideraban esclavos de nadie desde las generaciones anteriores cuando salieron de Egipto. ¿Recuerdan? Cuando eran esclavos del régimen egipcio en el tiempo de Moisés. Y aunque andaban bajo el yugo de la autoridad del Imperio Romano en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, sentían que eran libres en su país de Israel. Interesante. No se consideraban esclavos, pero estaban bajo el yugo de Roma. Y decían entre ellos que ellos no eran esclavos, sino que eran libres porque se consideraban hijos de ¿quién? De Abraham, y creían en las promesas de Abraham. Entonces Jesús les predica tres conceptos espirituales en estos versículos. El primero es que les dice que el que hace pecado es ¿qué? Esclavo del pecado. También les dice que el que es esclavo no permanece en la casa, pero el que es hijo sí queda para siempre en la casa. ¿Usted entendió eso? Porque no es fácil comprender a qué se está refiriendo entonces Jesús. Pero para entender esto correctamente, ahora lo vamos a leer, pero con entendimiento. Tres palabras que habla Jesús importantes. La primera es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado para ti? Todo lo que es contra la voluntad de Dios. Listo.
¿Qué más? ¿Tú pecas? ¿Pecas o no pecas? No las pecas de la piel, sino las del pecado. ¿Y no nota usted su rostro cómo ha cambiado? Ahora usted decía con mucha alegría, usted es hijo de Dios. Usted con mucha alegría decía que tiene gozo porque es salvo. Pero cuando se le habla del pecado, aún todavía empieza a mirarse a sí mismo y se da cuenta que no es tan libre como usted creía. Entonces, ¿qué es el pecado? Es el mismo concepto o sinónimo de palabras como falta, culpa, yerro, transgresión, falla, desliz, maldad, vicio, imperfección, flaqueza, perversidad, vileza o iniquidad. En otras palabras, pecado es infringir la ley de Dios. En este caso, la ley de Moisés, la Torá, el Pentateuco, las leyes civiles, las leyes sacerdotales. Y paralelamente, el pecado es lo mismo que maldad. Dígale al hermano que tiene a su lado, pecado es igual a ser malito. ¿Qué es la maldad entonces? Pecado. ¿Y qué es maldad? Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Ahora le vuelvo y le pregunto, ¿usted peca? ¿Usted comete maldad? ¿Y no es que tiene a Cristo en su corazón? ¿Y no es que ora con esta boca de bendición y con esa misma boca maldice? Cuando usted maldice y se enoja y usted va y ora, usted no siente que usted está orando, pero como que esa oración no va a subir delante de Dios porque siente algo. ¿Qué? Se siente culpable, avergonzado, siente que su oración no pasa del techo. Muchas veces escuchamos eso. Porque para yo poder orar tengo que estar ¿qué? Santito, limpio, perfecto, para que Dios me escuche. No sé, es un pensamiento que se le viene a uno, no sé por qué razón. Pero la otra palabra que el Señor habló en este pasaje es la palabra esclavo. El que comete pecado, esclavo es de él. Y el esclavo es una palabra que en el griego es la palabra doulos, así como se oye, doulos. Y representa o significa alguien totalmente dependiente y propiedad de un amo. Vaya a Génesis capítulo 15, versículo 12. Aquí está en el tiempo en que Dios promete a Abraham un hijo. Y dice que cuando Dios llamó a Abraham y le prometió un hijo, le dijo el versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en esta tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. ¿Qué notan cuando una persona es esclava según este pasaje? ¿Qué hace el pecado o qué hace la esclavitud?
Entonces el pecado esclaviza. ¿Cómo? Oprimiendo. ¿Usted se ha sentido oprimido? Y tiene a Cristo en su corazón. Se siente con cadenas, ¿verdad? Como que impotente, incapaz. Allí, en este pasaje, los hebreos, en este caso Israel, los hebreos, Dios le está advirtiendo a Abraham que el pueblo de él, que los hijos de él, van a vivir oprimidos por ¿cuántos años? 400 años va a vivir oprimidos, como 6 o 7 generaciones. Y dice también que el esclavo era una persona que no tenía derecho a nada, que no tenía acceso ni títulos. Igualmente su familia tampoco le pertenecía, porque también era ¿qué? Esclava. Y no tenían derecho a opinar, ni a criticar, ni a pensar libremente, ni a expresar lo que sentían. Eran oprimidos y obligados a trabajar en trabajos forzados y a responder órdenes que solamente en ese momento venían ¿de dónde? De los egipcios. Y el esclavo solo se dedicaba a hacer lo que su amo le indicara. Entonces, vamos a entender un poco esto y lo vamos tipificando en lo que es el pecado. Egipto representa en la Biblia ¿qué? El pecado. Pero si el pecado representa a Egipto, entonces si en tu vida hay pecado, entonces ¿tú cómo te sientes? Esclavo del pecado. Entiéndame esto. Puede que usted peque, sí. Tal vez usted mienta. Tal vez usted cometa faltas o transgrede la ley de Dios por alguna circunstancia. Pero el problema no es solo ese, sino que eso lo lleva a empezar a sentirse como culpable. ¿Qué más? Triste, afligido, angustiado, preocupado, ansioso, estresado. Eso es cuando usted empieza a darse cuenta que es esclavo del pecado. Entonces, el pecado, sí, mentir, listo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de mentir? Entonces, es muy diferente pensar que el pecado, sí que somos pecadores, pero ahora, ¿cuántos están sintiendo la opresión de empezar a ser esclavos del pecado? ¿No puedes expresarte libremente? ¿Por qué? ¿No puedes expresarte libremente con tu pareja? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes expresar con amor el dolor o la opresión que sientes? Porque hay algo en ti que te está afectando y lo estás reteniendo y guardando porque no sabes cómo decirlo, cómo expresarlo, porque normalmente cuando lo haces, gritas, te enojas, te sientes que si no gritas, entonces no te van a poner cuidado. Y ahí empezamos a meternos en tus pensamientos. Y es donde el Señor quiere que entendamos, que Él quiere que entiendas cómo es que Él piensa, para que nuestros pensamientos puedan ponerse de acuerdo con los pensamientos de Él. Bueno, vaya a Génesis 37, versículo 27. Aquí hay un joven que se llama José. Y José tiene como 11 hermanos, 10 hermanos más en ese momento. Y es hijo de Jacob. Y ellos
están en una tierra donde van después a viajar, pero los hermanos de José le tienen cierta envidia, porque era el predilecto de su papá, Jacob. Dice el versículo 27, venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ya ustedes conocen la historia. Ellos lo hicieron pasar, querían que el papá creyera que él había muerto, entonces limpiaron sus ropas con un animal, con sangre de un animal, después se lo llevaron al papá y le dijeron que se había muerto, que un león los había destruido, que lo había destrozado todo, y lo encerraron en una cisterna y pensaron matarlo. Después un hermano dijo, no, pues no lo matemos, vendámoslo más bien. Y dice que pasaron mercaderes, entonces lo vendieron como esclavo. Ahora, José es vendido por sus propios hermanos, quien le tenían envidia por el amor que su padre le tenía a él, porque él siempre les hablaba con la verdad. Y tal vez usted, hermano, en casa, tal vez lo tengan como la oveja negra, porque a usted no se le puede decir nunca las cosas, porque siempre les canta la verdad. Y tal vez a muchos de ellos no les gusta que le digan la verdad, y por si fuera posible para ellos, lo vendieran a usted por 20 monedas de plata, con tal de que no le restregara a veces en la cara la mentira en la que viven ellos. Pero no vamos a hablar de ellos, hablemos de nosotros mismos. José andaba siempre en la verdad. Ahora, él es esclavo, lo llevan a Egipto. ¿A donde quién? ¿Recuerdan? A Potifar. Y empieza a trabajar en la casa de Potifar, y es tan bueno en lo que hace que Potifar le dice, mi casa toda está a tu administración, menos mi mujer. Y ya sabemos la historia, lo que pasó. La mujer ya le pareció tan hermoso el muchacho y todo eso, que dijo, venga, acostémonos, tengamos relaciones. Él dijo, no, olvídese, ¿cómo voy a hacerle eso yo a mi jefe? Y ella después gritó y dijo, ay, me querían violar, me querían matar, violar a este hombre. Y entonces lo metieron a la cárcel. Y lo meten a la cárcel, y lo primero que empieza a suceder allí es que el carcelero ve que él es un hombre muy correcto, y entonces también le entrega la cárcel a su administración. Así que José, todo el tiempo que estuvo en Egipto, fue ¿qué? Esclavo. Pero aunque era esclavo físicamente, la manera de vivir de él era ¿qué? Libre. ¿Se da cuenta? Él era un hombre recto en las cosas que hacía y decía, y así como pensaba, actuaba en esclavitud física. Interesante. Era esclavo físicamente, pero era libre espiritualmente, y eso le producía a él delante de las personas que sentían como una cierta gracia en José, porque todo lo que hacía prosperaba, todo lo que decía era de bendición, tanto que aunque algunos quisieron tratarlo mal en la cárcel, un día el faraón tiene un sueño y le dice
a los espirituales de allá de él, a los brujos, bueno, dígame qué soñé. Psst, diga el sueño, amo, para poderte decir. No, yo los conozco a ustedes, esto es una manada de mentirosos, vividores, que solamente están ahí es porque les doy todo. No, si no me dicen qué fue lo que soñé y la interpretación de ese sueño, lo mando a matar a todos. Y se acordó uno por allá que José estaba en la cárcel. Y dice, no, ese hombre habla con la verdad, y Dios, el Dios de los hebreos, está con él. Llámenlo. Y José efectivamente le dice qué soñó y la interpretación de él. ¿Y dónde lo puso Dios? A causa de eso, ¿qué le dijo el faraón? Ahora serás el segundo después de mí, y te doy mi anillo, y estarás al frente de todo Egipto. Solamente yo estaré por encima de ti. Es impresionante esa historia, todos la conocen. Entonces, luego de ese episodio, es que Israel va a quedar 400 años esclavos en Egipto. Ellos, los egipcios, entraron en un punto en el que tenían que, en Egipto, trabajar para poder pagar su estadía en esas ciudades. Ahora, ¿qué hacían entonces los hebreos en Egipto? Construir ciudades para que ellos también tuvieran derecho a una vivienda en Egipto y darle de comer. Yo le pregunto algo, ¿en qué se parece eso hoy en día a la vida que tenemos? ¿Para qué trabaja usted? ¿Para qué se mata esclavizando o trabajando? ¿No es para tener una vivienda y para poder comer? Claro, no nos están pegando con un látigo, pero ¿no nota que el sistema es el mismo? Ahora, la otra palabra que Jesús expresó, ¿cuál fue? ¿Recuerdan en Juan 8? ¿Cuál fue la otra palabra? Él habló de esclavo, habló de pecado, y el otro, ¿cuál era? Y habló de que el esclavo no permanece en la casa, pero el que es hijo sí permanece. ¿A qué creen ustedes que Jesús se refería cuando decía el esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo sí permanece? Cuando dice allí al hijo, ¿a quién se está refiriendo? A él. Y le está diciendo que el hijo va a permanecer ¿dónde? En la casa. Y esa casa ahora ¿quién es? Nosotros. Entonces ahora somos templos del Espíritu Santo. Y cuando el hijo hace parte o es invitado a ser parte de esa casa, de ese templo, ¿por cuánto tiempo permanece? Es eterno. Pero el que es esclavo, no. ¿Por qué Jesús está diciendo que es tan importante que el hijo permanezca? Porque hace diferencia entre el esclavo y entre el hijo. ¿Cuál es la diferencia? Porque el esclavo recuerda que no tiene derecho a nada, mientras que el hijo es ¿qué? El heredero. El hijo tiene derecho a las posesiones que hay allí, mientras que el esclavo no. Entonces, ¿quién disfruta las bendiciones? ¿Quién disfruta los bienes? Los que son hijos. Pero cuando somos esclavos, usted no disfruta lo que tiene.
y vive de envidia en envidia, buscando tener lo que el otro tiene, codiciando lo que el otro tiene y sometiéndose a una situación en la que usted vive estresado y preocupado porque no tiene lo que los demás tienen. ¿Hay diferencia entre hijo y esclavo? Ahora, ¿usted es hijo o esclavo? Cuando usted peca, hay algo que se produce en usted, que es ¿qué? ¿Qué es lo que produce el pecado? Esclavitud. Entonces, ¿cuál es la esclavitud del pecado en usted? Usted quiere salir de su adicción, usted quiere salir de su mal genio, usted quiere salir de su neurastenia, usted quiere salir de decir mentiras, usted quiere salir de ser codicioso, de ser lujurioso, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque sus pensamientos se van y piensan cosas que no debe de pensar. Porque hay algo que tengo que empezar a reconocer que pasa en mí y que está mal y que no es correcta y que no viene de Dios, porque hay algo en mí que no es correcto, porque queriendo hacer lo bueno no lo hago, sino que hago lo que no quiero, decía Pablo. Ahora, el esclavo puede ser cambiado de casa, nunca permanece, pero el que es hijo permanece en aquella casa siempre. Y Jesús dijo: yo estaré con ustedes siempre, hasta el final. Así que, ¿quién te puede hacer libre de esa condición personal que tú sabes que no va con Dios? Cristo Jesús. Pero aparentemente algunos de nosotros tenemos a Jesús en la sala de la casa, pero los cuartos que tenemos en casa, algunos no le abrimos la puerta a Él. Y hay un cuartico que llama San Alejo. ¿Sí lo han escuchado? O sea, es donde guardamos ¿qué? Los chécheres. Toda casa tiene un cuartico, un lugarcito donde usted mete los chécheres. Y es un lugar donde usted guarda pendejadas. Pero usted quiere, y le dice inclusive usted mismo a su mujer o a su esposo, le dice: voy a barrer, voy a limpiar. Sí, pero no me toque las cosas mías. Vaya a San Juan capítulo 10 versículo 9. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Así que como hijos de Dios, ahora Jesús viene a vivir en nuestro templo, en nuestros corazones. Ahora tenemos y somos templos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y Jesús es el dueño del templo por herencia de Dios. ¿Cómo estábamos cuando estábamos en pecado? Sin Cristo, muertos. Pero ahora que viene Cristo en nuestras vidas, ¿cómo estamos? Vivos. Pero Pablo dijo unas palabras: ya no vivo yo. Entonces, si no vivo yo, ¿cómo estoy el yo? Muerto. Mas Cristo vive en mí. Entonces, ahora lo que vivo, ¿lo vivo para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, estoy vivo para ver la gloria de Dios en mi vida en libertad. Mientras que el que está muerto, el que está en el pecado, el que está sin Cristo, está esclavo. Entonces, ¿hay diferencia entre esclavitud espiritual y libertad espiritual? Ahora, como hijos de Dios, Él permanece en nuestros corazones. Entonces, ¿a quién le pertenece a usted? ¿A quién le pertenece la casa? ¿Solamente el alma? Todo, ¿cierto? ¿El cuerpo a quién le pertenece? A Cristo Jesús. Entonces, como le pertenece a Él,
y es casa, somos casa de Dios. Entonces Él ahora viene a vivir como ¿qué? Como hijo. Y como hijo, ¿qué le pertenece? ¿Sabe qué hacían esos hombres? ¿Cómo se llamaban esos hombres que contrataba la Iglesia Católica para matar todos esos pueblos? Los templarios. Entonces cuando ellos iban a destruir un pueblo, mandados por los curas, entonces ellos se colocaban una cosa acá con una cruz acá, ¿cierto? Y una espada. Entonces los curas los llamaban y decían, sí, pero no se pueden ir sin bautizarlos. Entonces los llevaban a un río y los bautizaban y los metían al río. Entonces cuando ellos se metían al río, hacían esto. Esta era la espada. Entonces sacaban la espada y de aquí para abajo se metían al agua, pero la espada la dejaban afuera. Eso significaba que todo esto estaba sumergido en Cristo, en Dios, pero la espada era para ellos, la manejaban ellos. Hoy en día no es espada. ¿Esto qué es? Todos nos queremos sumergir en Cristo, pero esta la manejo yo, Señor. De esto se habla mucho en el Nuevo Testamento, de que queremos que Dios bendiga, pero bendecimos poco. Hoy recogemos algún mercadito conforme Dios lo haya proveído a usted para bendecir a una familia o 2 o 3 familias de la iglesia. De lo que nos da el Señor, damos. Y lo hacemos una vez al mes. Así nos pasa a nosotros en la esclavitud. Señor, de aquí para abajo, haz de mí la mejor persona. Pero de aquí para arriba, de eso me encargo yo. Es esclavo de una manera de pensar. Cuando se sumerge la cabeza en el agua para el bautismo, está diciendo que el que se hunde no es el mismo que va a salir. Y se hunde todo porque se sumerge donde es como si hubiera muerto, y el que sale es el nuevo. Pero hoy en la iglesia encontramos de que la gente, mucha de ella, no toda, va por cumplir. Va porque a la final lo que quiere es que Dios lo premie o lo bendiga porque fue. Pero pocos tenemos esa sed de Dios, ese deseo de aprender de Él, de crecer en su palabra y que nos prepare como discípulos. Queremos ser creyentes, no discípulos. Y el discípulo hace lo que ve hacer a su Señor. Entonces, si es su Señor, entonces ahora nos convertimos en ¿qué? Si tenemos un amo, ¿qué somos? ¿Hay diferencia ser esclavo de Cristo a ser esclavo del pecado? ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? Porque la esclavitud es de que tengo un amo. ¿Cuántos tienen un amo acá? Mi Señor Jesús es mi Señor. Cuando usted le dice a Dios, mi Señor, cuando usted le dice a Jesús, le está diciendo a Jesús, mi Señor, ¿qué le está diciendo? Que tú eres mi amo, que tú eres mi todo, que yo hago todo porque le pertenezco a Él. Eso es cuando usted dice mi Señor. Pero cuando usted dice mi Señor, y eso es su propia voluntad, ¿qué le está diciendo? No es mi Señor. Se está engañando a sí mismo. Y no estoy hablando de que tiene que obedecer la ley. Estoy hablando es de obedecer lo que usted dice que ama. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, ahora todos recibimos salvación por medio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos somos libres?
Diga, yo soy libre. ¿Libre de qué? Entonces ahora somos hijos de Dios, recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pero muchos de sus hijos son salvos, pero se encuentran esclavos. ¿Sí? Pero para poder justificar la conducta tuya, para poder justificar que te fue mal en la vida, para poder justificar que eres hijo de Dios, pero te va mal en el trabajo, te va mal con tu amor, con tu cónyuge, te va mal con tus hijos, cuando tú eres hijo de Dios, pero ves que te va mal en esas áreas, entonces buscamos justificaciones. Si yo hubiera nacido en un hogar de plata, mi vida sería otra. Si yo no tuviera preocupación por la plata y tener que trabajar, pues yo me dedicaría al Señor. Y cuando ya no encontramos a quién echarle la culpa de que a usted le va mal, entonces, Éxodo 20, versículo 4. Y ese versiculito, hermanos, sí que ha sido mal interpretado. Éxodo 20, versículo 4, 5 y 6. Aquí está el Señor colocando los mandamientos por medio de Moisés al pueblo de Israel, que salió ¿de dónde? De Egipto. Ya el pueblo es libre, ya el pueblo está en libertad, y le están mandando la ley para que ellos entiendan cómo están. Versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta y empezamos a mirar la condición de nuestra vida y por qué nos fue mal, o por qué me está yendo mal, o por qué mantengo enfermo, etcétera, etcétera, y decimos: es que mi papá era un tomatrago. Es que mi mamá era una prostituta. Es que mi abuelo era el rezandero, el santero de la ciudad. Es que yo traigo unas generaciones que han sido malas. Entonces esto se conoce en las iglesias cristianas como las maldiciones generacionales. Todos lo han escuchado, ¿cierto? Y entonces es un hombre que empieza a predicar y a demostrarle con la Biblia que la razón por la cual a usted le va mal en la vida, ahora con Cristo, es a causa de su pasado. A ver si estamos donde estamos. ¿A quién le ha pasado eso? ¿Quién ha escuchado de eso? ¿Nunca le han predicado de eso? Y de que esas maldiciones generacionales son las que ahora usted lo tienen como esclavo o atado. Es aquí donde se habla de que Dios trae maldición sobre la familia que la aborrece. Lea, mire que dice, versículo 5, mire cómo dice: que los que son idólatras, dice, visita Dios la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿sobre quién caería esa maldición? Sobre los hijos, ¿cierto? Ahí dice eso. Lea ahí mismo en el versículo 5, es que esa es la respuesta. ¿Cómo termina? ¿Cómo dice? A los que, ¿qué? A los que aborrecen a Dios. A los que aborrecen. ¿Usted aborrece a Dios? ¿Su papá aborrecía a Dios? ¿Su abuelo aborrecía a Dios? Le voy a definir lo que es aborrecer. Significa
sentir un rechazo o un odio intenso y profundo hacia alguien o algo. Podría calificarse como rencor. ¿Cuál es el peligro de tener rencor? ¿Cuál es el peligro de volverse uno rencoroso, resentido? Aborrecer es detestar, abominar, rechazar, repugnar. Es reprobar, condenar y finalmente desamar. Usted ama, ¿cierto? Pero también puede odiar. O sea, dejar de amar a esa persona. Pero el versículo 6, Dios es tan sabio que trae la respuesta y la salida a esa situación. Mire el versículo 6 como dice. Es más, se lo voy a leer de la segunda parte del 5 y voy a unirlo con el 6. Dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Usted dónde está? Los que tienen y los que hemos tenido que misericordia de parte de Dios. Entonces, como usted no aborrece a Dios, entonces Dios, ¿qué tiene de usted? Dios, ¿por qué lo bendice? ¿Por qué lo provee? ¿Por qué lo sana? Por misericordia. Porque Él dice que a los que lo aborrecen, pero usted no aborrece. Entonces, ¿cuántos de aquí aborrecen a Jesús? Pues, ninguno, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de aquí saben que sus padres aborrecían a Dios? Mis padres no aborrecieron a Dios. Otra cosa era que fueran por allá a la iglesia católica a escuchar el sermón en latín y solamente decir amén. Pero ellos en su corazón amaban a Dios. Pero hay ciertas personas, aún cristianas, que cuando les sale algo mal, sea en su matrimonio, en su trabajo, pero hay algunas personas que aunque tienen a Cristo en su corazón, odian a alguien, sienten resentimiento contra alguien que les hizo algo, sienten que esa persona no tiene perdón de Dios. Pues que Dios lo perdone, porque yo no. Y es muy peligroso llegar allí. Entonces, a menos que no hayan entendido aún lo que es el pecado y lo que es la muerte, usted puede vivir atado sin darse cuenta de que es esclavo del pecado. ¿Cómo rompemos entonces esto que el Señor mismo está diciendo? Para cuando alguien le siga diciendo a usted de que, y hermano, ¿y usted por qué es alcohólico? Es que mi papá tomó mucho trago. Entonces, como él tomó tanto trago, pues genéticamente eso se me pegó. No, es que como mi papá tuvo 5 mujeres, entonces pues yo puedo divorciarme unas 5 veces también, porque pues eso viene de familia. No, es que como mi papá sufría del corazón, entonces por eso yo sufro del corazón, porque eso viene de familia. Siempre buscamos una justificación en el pasado para decir, ay, qué pesar de mí. Soy víctima. Sufro porque otro la embarró por mí. Entonces Dios habla por Ezequiel y le dice en el capítulo 18, vaya a leerlo, Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, si su papá peca, ese pecado
no le toca a usted. No se le va a... O sea, usted no hereda el pecado. ¿Cuántos de aquí nacieron en pecado? Ojo, eso es lo que quería escuchar. No es lo mismo pecado que separado. Una cosa es el pecado y otra cosa es la muerte. ¿Cómo nacimos de Dios? O sea, muertos. Lea Romanos capítulo 5, versículo 12. Recuerden siempre ese pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? ¿Cuál pecado? La incredulidad. Y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que se transmite de generación en generación? La muerte o el pecado. La muerte. ¿Y la muerte es qué? Separación. Entonces, ¿por qué se habla? Por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasa cuando ese niño nace y empieza a crecer y no se le enseña la palabra? Empieza a pecar. Inicialmente peca sin conocimiento, pero llega ya a sus 7 años donde ya entiende lo que es bueno y lo que es malo. Pero entender lo que es bueno y malo no significa que tenga que pecar. Tiene conocimiento del bien y del mal. Pero pecar es una acción. Entonces, si estamos como un niño y no tenemos la palabra, y no tenemos el mensaje, y no tenemos la predicación, y no hacemos nuestro devocional, y no hacemos nuestros estudios bíblicos, entonces mañana lo que te va a pasar es que pecas. Mi pueblo pereció por falta, mi pueblo peca por bruto. Porque no quieren estudiar, porque no se quieren capacitar. Entonces la palabra de Dios diariamente es ¿para qué? Para fortalecer al nuevo ser, para que cuando usted, la carne, quiera hacer lo que no es correcto, su alma le diga: espera un momentico, yo no voy a hacer eso, no lo voy a hacer. Ay, pero ¿por qué? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Al Señor tu Dios solo adorarás, y a Él solo servirás. Y empieza usted en el nuevo ser, en la nueva naturaleza, entonces a caminar sin justificarte y a reconocer que hay áreas en ti que necesitan ser pulidas. Entonces, ¿cómo explicamos que un hijo tenga la misma enfermedad de los padres cuando éste nace? Un niño, el papá es hipertenso, y resulta que un día el niño crece y va donde el médico y le dicen: ay, usted es hipertenso. Y le dice: ah, sí, porque es que mi papá es hipertenso. Entonces heredé la enfermedad de mi papá. Eso desde todos los ámbitos médicos no se ha comprobado. No se transmite la enfermedad, se transmite es un daño en el cromosoma. Y esto es ¿por qué? Lo leíamos, escuchamos esta mañana inclusive en televisión. Hablaba de que el problema número uno es que ese papá, ¿por qué se volvió hipertenso? Pues por la alimentación. Y adivinen qué comía el niño. Lo mismo que en la casa comía con el papá. ¿Cuál es la consecuencia? Pues va a ser hipertenso, o va a ser diabético, o va a sufrir de las mismas cosas. ¿Por qué? Porque se alimenta de la misma manera. Eso frente a muchas cosas. Y pues como médico les tengo que decir que les puedo decir que el 80% de las enfermedades que yo atiendo allá en el consultorio
son enfermedades psicosomáticas. ¿Qué significa? Que son enfermedades producidas con síntomas a causa de problemas mentales que traen estrés, ansiedad, angustia, preocupación, dolor. Todo esto se tiene que reventar en alguna parte, y revientan en el órgano que tenga usted más débil. Así de sencillo. Así que 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, para terminar hasta acá, vamos a dejarlo hasta ahí. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. A ver, ¿cuántos han nacido de nuevo acá? ¿Nacieron completos o a medias? ¿Sí o a medias o completo o a medias? O sea, usted fue porque tocó y lo empujaron no, usted recibió a Jesucristo en su corazón, ¿cierto? Usted reconoció la obra de Jesús por usted, ¿cierto? Usted reconoció el Espíritu Santo en su vida, ¿cierto? Bueno, aquí dice 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, algunas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Ahora hemos nacido ¿de qué? De nuevo. ¿Y qué gen es el que tenemos? ¿Qué gen espiritual es el que tiene usted ahora? El gen de Cristo. Usted tiene el gen de Cristo, el espiritual. Entonces sus pensamientos deben ser como acorde a sus pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted cada vez que se presenta una situación de ansiedad, de angustia, de preocupación, de depresión? Todo eso, aunque suena sencillo, pero realmente, ¿cuál es el primer paso? Llevar todos mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? De que su mente no se deje gobernar de la esclavitud que produce el pecado en su carne, porque en su carne usted es ¿qué? Pecador, pero en su alma usted es ¿qué? Libre, es salvo. Pero hay una lucha interna entre la carne y el espíritu, y la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, cuando vemos a nuestros hijos actuando de una manera no correcta, ¿qué es lo que necesitan? Plan como un berraco, machete, ¿qué le damos? Correa. A mi hermana ahorita nos estaba contando que la mamá los colgaba y los amarraba por allá de pequeñitos, porque no estaban castigando, estaban destruyendo y queriendo desahogar lo que ellos traen adentro o traían. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, para que usted pueda masticar hasta ahora lo que estamos viendo, para poder en la próxima entender cómo vivir sin ataduras en nuestra vida cristiana y cómo ser verdaderamente libres. Amén.